SQL versus no SQL, una de las preguntas más buscadas en internet con respecto a las bases de datos, y hoy en este canal vamos a responderla. Hola mis queridos nómadas digitales, después de un largo tiempo de no haber estado activo en este canal, hoy volvemos con un nuevo video con un tema muy interesante para todos, y es el tema de ¿debo elegir SQL o debo elegir no SQL? Y voy a comenzar tirando al traste esta pregunta, porque esta pregunta no tiene tanto sentido como podemos ver, porque hay demasiados tipos de bases de datos no SQL. Hay bases de datos en memoria como Redis, que son perfectos para crear sistemas de caché, como los que ya hablamos en un video anterior, que pueden ver ahí arribita. Hay bases de datos de documentos como MongoDB y Firestore. Hay bases de datos White Column, que sirven para guardar cantidades masivas de datos como Cassandra, HBase o la original que es Bigtable, que también es una base de datos como servicio. No solamente tú puedes instalar bases de datos en tu sistema como Cassandra y HBase, sino hay bases de datos como Bigtable que solo puedes conseguir si le compras el servicio a Google. Hay bases de datos como la misma Firestore que tienen capacidades de real time, están enfocadas en tener capacidades de real time por WebSockets, donde la actualización de un dato en una zona se puede ver automáticamente a través de diferentes dispositivos. Hay bases de datos de Graphos, es una base de datos que se encarga de gestionar estos diferentes nodos como ArangoDB o Neo4j. Hay bases de datos que son Key and Value Pairs, es solamente un key con el que consultas y un valor que tiene asociado. Es básicamente como un hash map gigante, como una tabla gigante que tiene un valor por el que puedes hacer la consulta y otro valor que es como el contenido que tiene esa llave. Por ejemplo, puedes asociar un ID de usuario con todos los datos de ese usuario, email, nombre de la persona, edad, nacimiento, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo de estas bases de datos es DynamoDB, pero otras bases de datos como Redis también tienen este mismo modelo. Hay bases de datos que se llaman NewSQL, que son bases de datos que buscan combinar lo mejor de las bases de datos no SQL con lo mejor de las bases de datos SQL para brindar un servicio transaccional masivo que pueda escalar a millones. Estas bases de datos son todavía relativamente nuevas en el mercado, pero existe un ejemplo grande que es Google Cloud Spanner. Y es que hay tantas bases de datos diferentes en las no SQL que realmente simplemente comparar entre SQL y no SQL no es suficiente. Realmente la pregunta que tienes que hacerte es: ¿cuál es el problema que deseo solucionar? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la base de datos que necesito para solucionar de manera satisfactoria este problema que tengo actualmente y los problemas que puedan presentarse en el futuro? Es una pregunta muy diferente así de usar SQL o no SQL. Es analizar cada una de las bases de datos y mirar cuál es la mejor para ti y para tu proyecto. Por eso es que en este video no voy a hablar de SQL versus no SQL, sino voy a hablar de las características que tiene SQL, ventajas y desventajas comparadas con las características que usualmente se asocian con las bases de datos no relacionales, para que tú analices si una base de datos SQL es lo mejor para el proyecto que tienes en manos o si realmente vale la pena ir a mirar una base de datos no SQL. Entonces, antes de comenzar a hablar bien de fondo sobre estas características, hablemos un poquito de la historia de las bases de datos SQL. Las bases de datos relacionales, probablemente ya sabes que el nombre SQL viene de Structured Query Language, que es el lenguaje de consulta estructurado que utilizan estas bases de datos para acceder a los datos que hay en ellas. Pero hoy en día el término base de datos relacional o base de datos SQL se refieren a muchas características comunes que tienen estas bases de datos. Una de ellas, por ejemplo, son las transacciones, porque cuando las bases de datos relacionales se crearon para suplir las necesidades de los sistemas transaccionales, porque los sistemas de SQL fueron diseñados pensando en los bancos. Tú en un banco necesitas tener transacciones confiables, necesitas que cuando sacas dinero de una cuenta, si no tienes el suficiente dinero para sacar de esa cuenta, la transacción falle completamente. Dicho esto, después de su adopción en la banca, estas bases de datos relacionales comenzaron a ser como la solución por defecto para todo tipo de sistemas. Los ingenieros utilizaban para todo tipo de sistemas bases de datos relacionales. Entonces llegó
un momento en la actualidad donde las personas empezaron a utilizar servicios online de manera masiva en empresas como Google, como Yahoo, como Amazon, y estas empresas se dieron cuenta que las bases de datos relacionales, si bien tienen un uso muy interesante para ciertos problemas, no cumplía las expectativas para los problemas que ellos estaban tratando de resolver, porque ellos estaban tratando en algunos casos de guardar una cantidad ingente de información sin realmente tener en cuenta este tema de las transacciones y que las transacciones fueran perfectas. Tú en un feed de Facebook no necesitas que tu feed sea perfecto. Si un post o dos se pierden de tu muro, realmente no importa mucho, como sí importa cuando estás haciendo traslados de dinero de una cuenta a otra. Entonces miremos esas características de las bases de datos relacionales y miremos a ver qué podemos contrastar con respecto a lo que hacen en este momento las bases de datos no relacionales, teniendo en cuenta que existe una variedad gigante de bases de datos no relacionales. Entonces, lo primero, una de las cosas más comunes de lo que la gente se queja acerca de las bases de datos relacionales es acerca de la escalabilidad. Especialmente las personas que no tienen experiencia desarrollando con bases de datos SQL se quejan mucho acerca de que las bases de datos relacionales no escalan. Tú no puedes ejecutar un sistema que escale a millones utilizando una base como Postgres, pero sí lo puedes hacer como MongoDB. MongoDB es muy fácil de escalar, y MongoDB no es fácil de escalar primero que todo, y casi ninguna base de datos, más allá de si es SQL o no SQL, es algo fácil de escalar. Pero sí es cierto que las bases de datos SQL son más difíciles de escalar. Hay que hacer más trabajo de normalización de los datos, hay que abrir las bases de datos en varias bases de datos más pequeños, dividir las tablas, etcétera, etcétera, para poder tener un sistema que pueda escalar utilizando este tipo de sistemas. Dicho esto, hay que tener en cuenta que casi ningún sistema llega a tener problemas de escalabilidad, en el sentido de que casi ningún sistema realmente llega al público como Facebook, como Google, que escala millones de personas. Normalmente las aplicaciones tienen un público bastante limitado y realmente lo que quieres es crear una aplicación para 1000, 10,000 personas, 20,000 personas, 100,000 personas, pero que realmente esa cantidad de usuarios no debería colgar tu sistema si estás desarrollando de la manera correcta. Ahora, también hay mucho software que se realiza para las empresas. Hay mucho software como CRM, CRPs, que son software que tú desarrollas para el uso interno de las empresas, que nunca van a necesitar realmente escalar, porque una empresa rara vez pasa de las 10,000 personas. Eso es una empresa gigantesca. Tú estás hablando de empresas que tienen 100, 200, 300 personas trabajando, 16,000 personas, 20,000, 30,000, pero nunca vas a estar hablando de empresas que tengan 1,000,000 de empleados. Entonces, para este tipo de casos, cuando estás desarrollando un software en específico para el uso interno de alguna empresa, tú no necesitas tener en cuenta si esta base de datos escala o no, porque probablemente va a suplir todas las necesidades que necesites si la estás usando de manera correcta. Ahora, hay muchas personas que se quejan de que la base de datos después de 10,000 usuarios se está colgando, de 100 usuarios, de 2,000 usuarios, de 5,000 usuarios, se está empezando a quedar lenta. Pero hay que tener en cuenta que la gente no sabe utilizar las bases de datos de manera perfecta, que hay muchos problemas de implementaciones dentro de las aplicaciones web y de las aplicaciones que nosotros los desarrolladores realizamos, y por eso normalmente son los problemas de escalabilidad. No es porque la base de datos no pueda llegar a dar lo que necesitas, sino realmente es porque no sabes cómo se utiliza la base de datos de manera correcta y estás cometiendo algún tipo de error garrafal. Y esto no solo ocurre con las bases de datos SQL, también ocurre con las bases de datos no SQL. Y cuando estás utilizando estos sistemas de bases de datos no SQL que escalan automáticamente y que el provisionamiento depende del uso y demás, como Firestore, como DynamoDB, de todas maneras, si no estás haciendo las cosas de manera correcta, no lo vas a pagar tal vez con problemas de escalabilidad, pero sí vas a pasar de un mes estar pagando $20 al siguiente mes estar pagando 600. Busca en internet ese tipo de casos, son casos que han sucedido y hay gente que ha escrito acerca de esos problemas. Realmente tienes que evaluar si la escalabilidad es algo que necesitas en tu sistema, si es algo para una empresa, si es algo para un negocio que es relativamente pequeño y que no ves que vaya a escalar a muchas personas, o que la infraestructura no necesite escalar a tantas personas. Puede que esté bien utilizar una base de datos SQL sin problemas con respecto a esta característica. Otra de las características de las bases de datos relacionales son las propiedades ACID.
ACID, que son atomicidad, consistencia, isolation y durabilidad. Isolation en español no recuerdo cómo se traduce, pero básicamente es una serie de propiedades que tal vez aborde con más detalle en un siguiente video, que se aseguran que esas transacciones de las que estábamos hablando anteriormente funcionen de manera correcta. Y hay bases de datos no relacionales que también te permiten tener transacciones ACID. MongoDB tiene transacciones ACID. Si no estoy mal, DynamoDB también tiene transacciones ACID, y en este momento cada vez más las bases de datos no relacionales están trabajando todavía más para tener este tipo de transacciones disponibles. Ahora, cuando usualmente utilizas transacciones ACID dentro de una base de datos no SQL, la capacidad de escalar se ve mucho más limitada que con respecto a una base de datos relacional. Por ejemplo, si tu sistema es altamente transaccional y lo implementas en MongoDB, básicamente estás desechando todas las características que te da MongoDB para escalar por estar haciendo estas transacciones de manera adecuada. Si necesitas crear un sistema altamente transaccional donde una transacción no puede quedar en un estado intermedio, probablemente lo mejor que puedes hacer es utilizar una de estas bases de datos relacionales. Si necesitas una base de datos que cumpla con estas transacciones ACID y que además tenga una escalabilidad de millones, probablemente te estás refiriendo a una base de datos New SQL como Google Cloud Spanner, que lo que hace es buscar una solución para que puedas tener transacciones 100% confiables a medida que puedes escalar a millones, como ellos tienen que hacerlo. La tercera característica que tienes que mirar es SQL, y eso tiene dos connotaciones muy importantes. Primero, que cuando estás utilizando SQL estás hablando de un lenguaje estructurado. Tú necesitas en tu base de datos una estructura. Necesitas planear la base de datos. Entonces, cuando tienes un sistema donde te dan un problema y te lo dan bien definido, tú puedes empezar a pensar cuáles son las diferentes relaciones que hay en ese problema, cuáles son las diferentes propiedades que debe tener un objeto. Por ejemplo, los usuarios deben tener edad, deben tener tarjeta de crédito, deben tener, no sé, dependiendo de tu sistema, posts, pueden tener comentarios, pero necesitas planear tu estructura y necesitas conocerla de antemano, por lo menos de una manera más o menos detallada, porque en las bases de datos SQL es más difícil hacer cambios a medida que el sistema se vuelve más complejo, porque tienes que hacer migraciones de la tabla y esto puede ser un poco dispendioso y puede complicarse bastante. Además de eso, como tienes que tener en cuenta todo este tema de la migración y con todo este tema de planear de antemano las tablas, la velocidad con respecto a algunas de las soluciones no SQL como MongoDB es más lenta. Tú en SQL, si tienes la misma habilidad en ambas plataformas, tanto SQL como en MongoDB, por ejemplo, te demorarías menos implementando el sistema en MongoDB que en SQL. Además de esto, este tema de la estructura es importante cuando estamos hablando de empresas que son startups y que están iterando constantemente con nuevas ideas. ¿Por qué? Porque cuando estás tratando un problema del que no entiendes completamente, estás haciendo pivotes de un lado al otro, estás añadiendo nuevos features de manera constante, puede que sea mejor utilizar una base de datos no estructurada como MongoDB, que te permite hacer muchas cosas sin tener que pensarlas de antemano, simplemente empezar a tirar nuevos datos, aunque hay algunos problemas con eso. Más adelante en otro video voy a hablar de ese tema, porque te permite iterar de manera más rápida. Tú con MongoDB podrías iterar más rápido tus ideas y añadir nuevos features de manera más rápida, porque no tienes que estar cambiando la estructura y hacer migraciones, no tienes que estar pensando tu estructura de antemano. Simplemente, aunque no lo recomiendo, puedes comenzar a tirar y hacer código y hacer tu prototipo en el menor tiempo posible. Pero si estás en una empresa, de nuevo, si estás en un software que ya conoces muy bien el problema y es un problema estático que pocos cambios va a tener a través del tiempo, tener estructura es algo incluso bueno, porque te permite definir las condiciones en cómo tus datos van a ser guardados y te permite guardarlos de una manera más eficiente. Las bases de datos relacionales usualmente son más eficientes en el uso de recursos con respecto a sus homólogos no SQL. Y bueno, con respecto a la velocidad de desarrollo, esto va relacionado con el problema anterior, y es que si no tienes que tener una estructura de antemano, puedes empezar a tirar datos a lo loco y puedes
puedes iterar más rápido y puedes crear prototipos más rápido. Entonces, cuando tu prioridad es crear un prototipo de manera rápida, puedes utilizar bases de datos como Firestore. Firestore es una base de datos de Google, una base de datos de documentos, cuya idea básica es poder hacer los productos de la manera más rápida posible. De hecho, la idea de Firestore es no tener que utilizar un backend, utilizar computación en la nube para resolver tus problemas y no tener que tener un servidor siempre corriendo. Esto de la velocidad de desarrollo está muy relacionada con el talento. No es una respuesta tan simple para decir, no, yo voy a utilizar MongoDB porque con MongoDB desarrollo más rápido o con DynamoDB desarrollo más rápido. No, porque hay un tema de talento que está implícito. Muchas personas salen de la universidad o muchas personas han trabajado en proyectos que tienen que ver con bases de datos SQL. Y en ese sentido, si tú ya tienes mucha experiencia con una base de datos relacional con respecto a una base de datos no relacional, probablemente te sea más rápido implementar las cosas en esa base de datos que ya conoces las librerías, ya conoces los ORM, ya conoces cuáles son los problemas que pueden aparecer en el futuro cuando estás utilizando estas bases de datos. Al mismo tiempo, es más fácil conseguir talento para tu empresa que conozca acerca de bases de datos relacionales que con respecto a las no relacionales. No solo porque las no relacionales son más nuevas, sino que además son muy variadas. Entonces hay muchos pequeños casos de usos para las diferentes bases de datos no relacionales, y como antes estábamos utilizando para todo bases de datos relacionales, muchas personas conocen muy bien estos sistemas y pueden desarrollar muy rápido o incluso un poco más económico. Ahora, si la razón por la que estás viendo este video es porque quieres decidir cuál es la mejor opción para aprender, yo normalmente aconsejaría empezar a aprender con bases de datos relacionales, especialmente si estás en un lenguaje como Python, donde la base de datos por defecto es SQL con Django. No recuerdo si es Postgres o MySQL, pero ellos utilizan por defecto una base de datos relacional. O si estás aprendiendo cualquier lenguaje de programación que no sea Node.js y JavaScript, porque en el caso de Node.js y JavaScript, digamos que de todas maneras recomiendo que aprendas SQL, pero también hay mucho trabajo con MongoDB. De todas maneras, SQL es uno de los skills más demandados en el mercado para desarrolladores. Entonces, si lo que buscas es tener empleo, probablemente deberías empezar a aprender una base de datos como Postgres o MySQL. No sé quién diría que MySQL, no sé qué clase de persona diría que MySQL hoy en día, por lo tanto te aconsejo Postgres, pero tú puedes escoger la que quieras. No entiendo por qué escogerías MySQL. Escoge Postgres. Y bueno, esto es lo que les quería dejar. Quiero que quede claro que el tema de elegir entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL es acerca del problema que quieres resolver. Que las bases de datos SQL se crearon pensando en una serie de problemas que normalmente tenían los bancos, pero que hoy en día muchas de las empresas ahí afuera no tienen. Muchas de las startups que tratan de escalar masivamente no tienen este tipo de problemas. Por eso es que lo que debes hacer es evaluar el problema que tienes y evaluar cuál es la herramienta, cuál es la base de datos que realmente te sirve para resolver este problema. Más adelante, si este video nos va bien, si la gente le gusta esta serie de videos, vamos a hablar de más bases de datos. Vamos a hablar de Redis, de Memcache, vamos a hablar de MongoDB, vamos a hablar de DynamoDB, para ver cuáles son esas características que deberíamos tener en cuenta a la hora de decidir si es la mejor herramienta para mi problema o no. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, muchas gracias por estar viendo esta serie de videos, muchas gracias por haberse suscrito al canal. Si les gustó, si aprendieron algo, déjenme un comentario. Me anima muchísimo leer los comentarios de las personas ahí afuera. También me anima muchísimo cuando los haters me escriben diciendo que no sé de qué estoy hablando. También es bienvenido, así que escríbanme lo que deseen. Me encanta poder compartir con ustedes, así sea para bien o para mal. Muchísimas gracias a todos. De verdad ya llegamos a los primeros 1000 suscriptores. Me tiene muy contento eso. Ya vamos para los 1100, ya casi. Y espero verlos pronto en un siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.